La habilidad de Silvio Berlusconi para sortear a la justicia es bien conocida, casi tanto como sus escándalos personales. Dificulta el trabajo de los jueces y aprueba leyes que le dan inmunidad. Ahora tiene 4 procesos abiertos, 3 relacionados con sus actividades como empresario por fraude fiscal y apropiación indebida. Pero es el último, el llamado caso Ruby, el que podría ponérselo más difícil, ya que nadie en Italia ve con los mismos ojos enriquecerse que acostarse con una menor. El caso Ruby amenaza con amargarle lo que queda de legislatura, pero Il Cavaliere hará todo lo posible por librarse de los tribunales. El juicio por el caso Ruby ha vuelto a aplazarse hasta el 31 de mayo y la oposición cree que el grupo parlamentario de Berlusconi volverá a evitar que se siente en el banquillo. Él se presenta ante la opinión pública como una víctima acosada por los jueces. Presidente. 8 años ha habido que esperar para ver de nuevo a Berlusconi ante la justicia. Aunque de su reciente paso por el Tribunal de Milán apenas hay estas imágenes, porque la audiencia preliminar del caso Mediatrade fue a puerta cerrada. A Berlusconi le esperan 4 procesos, pero es el caso Ruby el que le tiene contra las cuerdas. Subido en el estribo del coche, saluda a sus seguidores. En cuidada puesta en escena, el político polémico, mediático, el showman, exhibe su fortaleza. Pero a su alrededor no solo hay pancartas de apoyo. También hay italianos que le exigen que dimita. Se mezclan aplausos y silbidos. En los 2 últimos años hemos visto esto varias veces, acaloradas discusiones a favor y en contra. Son la imagen de una Italia partida en 2. Cuando existe un partido dei giudici. Cuando existe un partido de los jueces que interviene duramente en la vida política con la intención de cambiar los gobiernos queridos, votados por los electores, estamos ante una verdadera patología de la democracia. Siamo di fronte a una vera patologia della democrazia. Las citas del primer ministro con la justicia vienen precedidas de un duro enfrentamiento. Berlusconi acusa a los jueces de perseguirle para favorecer a la izquierda y se autocalifica como el hombre más imputado del universo. Parla Londra. Desde el plató de Radio Londra, en Rai 1, el periodista Giuliano Ferrara opina sobre asuntos de actualidad. Su criterio en este punto es muy próximo al del primer ministro. Un poco los periódicos, un poco los jueces quieren echar al presidente elegido por el pueblo con medios extrapolíticos, es decir, no con una nueva mayoría en el Parlamento, no convocando elecciones e intentando echarle con el voto popular, sino con una condena en juicio, con la denigración hacia la opinión pública internacional, etcétera, etcétera. Hay que remontarse a 2003 para ver en el banquillo a Berlusconi. Desde entonces no ha sido posible procesarle, protegido por varios escudos judiciales. Los últimos, la ley de inmunidad, anulada por el Tribunal Constitucional, y la del legítimo impedimento, parcialmente invalidada. Ahora el calendario de sus procesos se reactiva, pero la oposición cree que hay trampa y que su grupo parlamentario seguirá aprobando leyes para evitar que vaya a juicio. La suya es una participación puramente propagandística. La suya es una participación puramente propagandística en esta fase procesal. Una ocasión para convocar a sus fans, una ocasión para dirigirse al país por televisión, y mientras el Parlamento sigue aprobando leyes que impiden a los jueces procesar a Berlusconi. Ai magistrati di processare Berlusconi. De los 4 procesos que Berlusconi tiene pendientes, 3 están relacionados con su actividad como empresario. Son los 3M, Mills, Mediaset y Mediatrade, con un denominador común: la presunta compraventa irregular de derechos de series extranjeras por parte del imperio mediático de Berlusconi. Sobre él pesan las acusaciones de fraude fiscal y apropiación indebida. Según la Fiscalía, las compras de los derechos se harían a través de una galaxia de sociedades opacas en paraísos fiscales, que se los revenderían unas a otras, inflando artificialmente los precios. El caso Mills está relacionado con los anteriores. El abogado inglés David Mills ya fue condenado a 4 años y medio de cárcel por mentir en 2 juicios a favor de Berlusconi y recibir a cambio $600.000. En 2010
el Tribunal Supremo decretó la prescripción del delito para Mills, pero el caso sigue para el primer ministro, imputado por presunta corrupción en sede judicial. Pero no han sido sus presuntos delitos económicos, sino sus escándalos personales los que han puesto a Berlusconi contra las cuerdas. Esta joven se llama Karima El Maruf, más conocida como Ruby Robacorazones. Según la Fiscalía, cuando todavía era menor de edad, mantuvo relaciones sexuales con Berlusconi en 13 ocasiones. Ruby saltó a la palestra la noche del 27 de mayo de 2010, cuando fue detenida por la policía después de que una compañera la acusara de robo. Aquella noche el mismo Berlusconi llamó varias veces a comisaría para que fuera liberada, argumentando que era sobrina del expresidente egipcio Hosni Mubarak, y envió a recogerla a la consejera regional de su partido, Nicole Minetti. El episodio destapó un escándalo que derivó en 2 imputaciones contra él: abuso de poder y prostitución de menores. Tras el de Ruby salieron los nombres de estas chicas, participantes en programas de los canales de Berlusconi. Según la Fiscalía, alrededor de 40 jóvenes mayores de edad presuntamente se habrían prostituido para Berlusconi en fiestas de corte sexual cuyo nombre dio la vuelta al mundo: Bunga Bunga. Al parecer, un ritual africano que le dio a conocer su amigo Gaddafi y que él habría adaptado a la discoteca de su casa, barra de lap dance incluida. La historia del Bunga Bunga generó toda clase de ironías. La Fiscalía sostiene que se había montado un circuito en torno a las apetencias sexuales del primer ministro y que Berlusconi compensaba a las chicas con grandes cantidades de dinero. El caso Ruby llenó portadas y abrió informativos de todo el mundo. El prestigio del país tocado. Que yo haya pagado por avere rapporti con una donna. El primer ministro se lanzó entonces a una campaña autodefensiva poniendo en marcha todo su potencial mediático. Se multiplicó en los canales de televisión con mensajes, fotografía familiar incluida, en los que desmentía las acusaciones y afirmaba que, si pagó a las jóvenes, era para sufragar sus estudios, las hipotecas de sus padres o alguna operación de estética. Esto en su versión institucional. Pero había otra bastante más visceral: sus irrupciones telefónicas en los programas críticos con él para arremeter contra jueces y periodistas. Allora lei ha già insultato abbastanza. De forma paralela se defendía en los medios de su propiedad. La revista Aquí publicaba estas fotografías con las que pretendía demostrar que aquellos eran encuentros normales, cenas decentes de refresco y karaoke. Es Lele Mora, representante de famosos, amigo íntimo de Berlusconi y uno de los protagonistas de la película Videocracy. Gracias. El director de cine Eric Andini mostraba, no sin toques de decadencia, la punta del iceberg. Una generación de jóvenes italianos obsesionados con alcanzar la fama, vivir en la espuma mediática. En Videocracy veíamos a Mora orgulloso de sus fichajes y mostrando con indisimulada simpatía el tono de su teléfono móvil, el himno de Mussolini. Mora es uno de los imputados en el caso Ruby. También está imputado el director de informativos de RT4, canal de Berlusconi, Emilio Fede, de 79 años. Según la Fiscalía, Fede sería el encargado de seleccionar a las jóvenes que participaban en las noches sexuales del Bunga Bunga. Nicole Minetti, ex bailarina y hoy consejera regional del partido de Berlusconi, está también imputada. Presuntamente se ocuparía de la intendencia de las jóvenes y de adiestrarlas sobre los gustos sexuales del primer ministro. Minetti fue la higienista dental que le arregló la boca después de que el 13 de diciembre de 2009 un desequilibrado mental le lanzara una réplica del Duomo de Milán.
Son los protagonistas de un escándalo en el que se mezclan delito y moral y que está pasando factura a Berlusconi. En los últimos 3 meses, su popularidad ha caído 7 puntos y se sitúa en el 33%, muy lejos del 60% que tenía en 2008. El caso Ruby está golpeando los valores de su electorado de centro-derecha. Tal vez estos electores hubieran estado dispuestos a cerrar los ojos respecto a los impuestos, la financiación, las sociedades opacas, pero sobre estos asuntos que son los valores profundos, no. Por tanto, él, desde este punto de vista, se ha encontrado netamente en apuros y, por tanto, alguna respuesta debe dar. Desde la otra orilla del Tíber se siguen con atención los acontecimientos. El Vaticano, que tiene importantes acuerdos con el Estado italiano, lleva semanas midiendo sus palabras y silencios y dejando en evidencia su desaprobación ante el comportamiento privado del primer ministro. Una limpieza interna. Las raíces están... Solo hay un poco de polvo y otras cosas que, ¿cómo decirlo?, dan un poco de sombra. Mucho más lejos y con acusaciones más duras han llegado el Diario de los Obispos, l'Avvenire o la revista Familia Cristiana. Pero donde se libra la batalla esencial es en el Parlamento. Con solo 12 votos de diferencia, la mayoría de Berlusconi ha aprobado que el Tribunal Constitucional decida si el caso Ruby lo debe juzgar el Tribunal de Milán o el de Ministros. Y ha acelerado la votación de la ley de prescripción breve, que en la práctica convertiría el caso Mills en papel mojado en pocas semanas. Con la iniciativa que se aprobará estos días, habremos creado una vía para la impunidad casi eterna del presidente del gobierno, porque habrá una norma que prevé una prescripción breve de los procesos para quien no haya sido condenado. Prevede una prescrizione breve dei processi per chi è incensurato. Y Berlusconi no lo ha sido, añade, no por absolución, sino por la prescripción de sus delitos. Rodeado de 20.000 libros, el jurista Stefano Rodotà ha dedicado su vida a las leyes. Para él, los gobiernos de Berlusconi han utilizado toda clase de malabarismos legales para evitarle no un veredicto de culpabilidad, sino directamente ir a juicio. Il calcolo che è stato fatto sono intorno a 20, ci sono... El cálculo que se ha hecho son en torno a 20. Hay leyes que llevan, como decirlo, nombre y apellidos, que servían simplemente para crear un escudo al presidente del gobierno. Después hay otra serie de leyes que se refieren a tratamientos fiscales, gestión financiera de las empresas, sistema televisivo, de las cuales él ha obtenido enormes ventajas. Dalle quali lui ha tratto enormi vantaggi. Sobre el origen de la fortuna de Berlusconi y sus presuntas relaciones con la mafia, persisten dudas que nunca se han podido demostrar. En la película El Caimán, Nanni Moretti redibujaba las sombras de un personaje omnipotente y omnipresente en la vida de Italia desde los años 70. Vendedor puerta a puerta, fotógrafo de bodas, cantante de cruceros y constructor, se metió en política en los 90 y ha ganado las elecciones en Italia en 3 ocasiones, después de que su imperio mediático se insertara en la vida cotidiana de los italianos, la mayoría de los cuales se informa solo a través de la televisión. Es a esa televisión donde muchas jóvenes en contorneante competencia quieren llegar. Aspiran a ser belinas, a formar parte de eso que se llama berlusconismo, convertido ya en antropología, un fenómeno capaz de sobrevivir al propio Berlusconi. Y de alguna forma el berlusconismo parece desembocar en el caso Ruby. Se cierra el círculo en torno a las debilidades del magnate, que sigue confiando en su carisma populista. Sus apariciones convierten cualquier escenario en un plató de televisión, con recurrentes, casi obsesivos, chistes sobre mujeres. Es uno de los hombres más ricos del mundo, deslumbra sin complejos. El tiempo dirá si, además de por encima de la crisis económica, o tal vez por ello, Berlusconi se puede permitir estar por encima de la ley.